Vale, pues ya estamos por aquí. Primero de todo, bienvenido a quien esté viendo este vídeo. Estamos en un nuevo testimonio, en este caso con Paul, alguien que además me gusta mucho hacer este testimonio porque tiene mucho recorrido a nivel comercial, porque otros testimonios que tenemos son de clientes directos. Ahora él mismo os explicará quién es, así que muchísimas gracias, Paul, por este espacio. Y en un inicio, preséntate un poquito a nivel de quién eres y qué es Fixcal. Sí, mira, perfecto. Pues Fiscal es uno de los despachos de referencia a nivel fiscalidad internacional dentro de España. No solamente ayudamos a las empresas y a los autónomos al hecho de pagar impuestos porque es abusivo, sino también en esas estructuras de pasar de autónomo SL, crear holdings o también en algunos casos el cambio de residencia fiscal, también como la parte de patrimonio, proteger el patrimonio. Y no dentro de la rama puramente fiscal, también tenemos una vertiente de real estate en el extranjero, pues en Dubái, Paraguay, República Dominicana, Dubái, Estados Unidos incluso. Entonces, bueno, al final, donde ponemos el foco en lo que nos pertenece a nosotros viene siendo la parte de fiscalidad pura y dura. Mm. Y en cuanto a quién soy y cuál es mi rol en fiscal, pues básicamente me etiqueta de manager responsable dentro de la parte del proceso comercial en la que enfoca la parte de call callers, setter y equipo de triaje, ¿no? O sea, un vínculo muy directo también con ese aspecto y que el closer dentro de nuestro caso, nuestro sistema, es que lo tenga lo más masticado posible, que no tenga que preocuparse de tengo que escribirle a los leads, sino que ese proceso ya se encargan pues el equipo que he mencionado anteriormente. Ahí está. Entonces, algo muy interesante para quien esté escuchando. Justo ayer lo hablaba con Arnau y en este caso comentábamos que, claro, una de las cosas más interesantes de Fiscal es que sois prácticamente lo más B2B que existe en el mercado. Hay otro tipo de ofertas, otro tipo de empresas que también son business to business, pero ostras, ser business to business y hablar con personas como las que se habla en vuestro avatar o vuestro público objetivo pues un público mucho más sofisticado, una conversación mucho más profunda. Y en este caso, antes de empezar con nosotros, ¿cómo estabais en la parte de llamadas, de seguimiento de leads, antes de empezar con GrowLab? Si allí el punto, básicamente, es que tenemos una alta afluencia de entrada de leads. O sea, ¿por qué? Porque se invierte mucho en publicidad, ya sea pues por Meta, por VSL y diferentes embudos. Entonces, una parte de ese embudo agenda directamente con el lead, con lo cual se hace un triaje previo, pero hay muchos leads que no llegan a agendar. Entonces, ya sea porque dejan el vídeo a medias o no lo ven o lo ven pero no acaban de agendar. Entonces, esa base de datos tenemos equipo interno, pero no llegábamos a todo, porque es que el flujo de leads era muy, muy grande y aunque nos organizásemos, aunque aumentásemos por nuestra parte el volumen de llamadas, es que se nos escapaba darle calidad a ese seguimiento de lead, esa atención, porque como tú bien has dicho, Héctor, el lead es más sofisticado, es un tipo de conversación en lo que sí, que evidentemente se hace un proceso de cualificación, pero que el nivel de conciencia, el lenguaje y la atención es pleno. O sea, la llamada tiene que ser lo más profesional posible, evidentemente. Y en cuanto nos conocimos, os puse el ejemplo de ser como el Harvey Specter de la fiscalidad. Pues ese es nuestro rol en la llamada, de decir, lo más profesional posible entendiendo el contexto y evidentemente adaptándonos al lead, porque hay leads que sí que es verdad que tienen un volumen muy alto de facturación, pero en cuanto a números, en cuanto a fiscalidad, el nivel de conciencia es un poquito más bajo o se pierden con algunas cosas, entonces ahí es la parte de ser camaleónico, de saber adaptarse al lead, tanto ya sea en nivel de facturación, en tipo de negocio y sobre todo a la hora de la comunicación, porque es clave ese punto de confianza para que luego el lead agende y nos vea como parte principal de la solución a su problema de fiscalidad o estructura de empresa, pero básicamente eso, que no se llegaba a atender con la calidad el volumen tan alto de leads que teníamos. Sí, ahí muy destacado, muy importante, que vosotros ya veníais con un equipo trabajando esta parte, pero al final es eso, ¿no? Que no llegabais a los leads. Y algo a destacar, porque al final trabajamos con diversos tipos de clientes y en vuestro caso, hasta el momento, ha sido el cliente con más criterios de cualificación, que esto me gusta mucho porque también habla muy bien de vosotros, de la calidad que queréis dar a vuestros comerciales a nivel de account executive, closer, como se le quiera llamar, ¿no? En este caso... ¿cuántos criterios de cualificación tenéis vosotros para adentrar a una persona como en ese siguiente paso con el comercial? Vale, ahí la respuesta mágica es depende, ¿vale? Yo soy muy consciente de que el proceso de cualificación
Eh, no es fácil, o sea, a priori es simple, pero es simple cuando lo entiendes. De entrada ves el documento y más allá de que tenga esa disposición a invertir, esa urgencia real, ese interés como es que es intangible, pero luego está la respuesta mágica, depende. Depende del tipo de empresa, ya sea autónomo SL o nueva actividad económica. Dentro de cada tipología, pues hay unos criterios en cuanto a beneficio y volumen de facturación, y luego hay una rama en la que quizá no cualifica directamente por esos criterios, puede cualificar por patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Como le comentaba a los compañeros, ¿no? La respuesta mágica es depende. Se pueden mezclar casos de una persona que tenga unos números en la empresa, pero que más allá tenga un patrimonio y que se asocie de otra actividad. Entonces ahí la arquitectura de cualificación era compleja. Es como, pero yo pensaba que sí, o pensabas que no, pues luego resulta que sí. Entonces, en ese sentido, como te comentaba antes, es la máxima atención al lead en la llamada y sobre todo indagar, porque muchas veces la información la tiene el lead, no yo, porque a veces me preguntaban, oye, pero cualifica, no cualifica. Digo, ya, pero es que yo te puedo decir las preguntas, pero yo no sé las respuestas. O sea, pregúntale esto al lead y depende de lo que te diga, vamos a ver en qué escenarios puede cualificar, porque yo sé que no es simple, pero esos criterios al final están puestos para que el lead que llega a la videollamada y en el caso de que se convierta en cliente, se le dé el mejor servicio posible. O sea, está todo muy medido a nivel de servicio y luego criterio de satisfacción de los clientes. ¿Cuál es el mínimo que podemos aceptar dentro de nuestra cartera para darle los mejores resultados? Es decir, podemos coger clientes con unos números, digamos, menores, por poder se podría, pero no podríamos garantizar ese nivel de satisfacción, ese ahorro de impuestos o cambio de estructura para que le sea rentable la inversión y que esa persona pues vea los resultados, el ahorro en el medio y largo plazo. Por eso también, aunque que comentaba, es que como el servicio y el trabajo en fiscal de cara al cliente tiene vida, se va mejorando, los criterios de cualificación también. Entonces, la respuesta mágica es depende. O sea, si me preguntas de memoria, no sabré decirte cuántos son los criterios. Depende, depende del tipo de empresa, depende de la actividad y hay un pequeño disclaimer que también depende de la previsión a futuro. Porque si yo tengo Hmm. una empresa y tal y tengo interés en que al ver de residencia fiscal ya entraríamos en otro criterio, entonces ahí es un poco depende, pero básicamente pues por tipo de empresa, volumen de facturación, beneficio y luego está la puerta entre patrimonio y también cambio de residencia, entonces Hmm. depende. Depende. Esto es muy importante porque, claro, hablamos con clientes que no tienen esa concienciación de cualificación, que al final en muchos proyectos, muchas empresas en el mercado, se habla de, no, pues con que me puedan pagar o con que sean mi cliente ideal, ¿no? Pero, ostras, ¿qué implica eso? También ese interés, esa urgencia, esa disponibilidad de avance, esa previsión a futuros. Entonces, era por magnificar, ¿no? También todo el trabajo que se hace dentro. Y luego, antes de empezar con nosotros, ¿qué es lo que quizá más os bloqueaba? Porque al final vosotros sois una gran empresa, lo cual también implica que hay pues, varias personas en el proceso. La toma de decisión ha de ser de un equipo de personas. Entonces, ¿qué es quizá lo que más os bloqueó al inicio de empezar con nosotros a ofrecer este servicio? Básicamente, o sea, porque lo vemos de manera interna y sobre todo yo, el tema de la curva de aprendizaje, o sea, lo tenemos bastante medido. Y que si sobre el papel ya has visto igual los documentos, los OPS y demás, y dices, bueno, esto al final no debe ser tan complicado, te pones a llamar y ya está. Pero es lo que hablamos, que entender esa arquitectura de cualificación te lo da el volumen y llamar, y cuanto antes se llegue a ese volumen, ¿no? Que lo comento siempre con el equipo, es decir, por marcarnos una cifra redonda, cuanto antes llegues a las 1000 llamadas, salientes, no tienen por qué ser atendidas, vas a coger ese rodaje, vas a tener esa confianza y vas a que tu cabeza tenga ese patrón de pensamiento que te va a hacer ver si cualifica o no cualifica y en el caso de posibles dudas, ver por dónde tirar, dónde está la brecha para ver si cualifica. Entonces sé que la curva de aprendizaje, en nuestro caso, no es tan simple, pero al final a base de trabajo, de horas, de llamadas y actitud, que en vuestro caso ya lo he dicho varias veces, la actitud ha sido impecable, pidiendo feedback, pidiendo consejo, pidiendo que se pueda mejorar, y eso al final es lo que realmente marca la diferencia. Entonces, yo sé que, que igual al principio os asustó el tema del proceso de cualificación, pero para que tengáis una idea de la magnitud, el equipo comercial, closers comerciales, como lo queráis llamar, tiene un proceso de formación
de un mes prácticamente, para que empiecen a volar, no es que vuelen, para que empiecen a volar. Entonces, para que veáis que, que no solamente es por esta parte, por lo que hablábamos, ¿no? El tema de dar buenos resultados al cliente, pero sí, la curva de aprendizaje era como lo van a interpretar bien, o sea, no hace falta evidentemente una experiencia fiscal ni te digo una carrera como tal en base a eso, pero sí que entendíamos que el perfil que entre en fiscal en estos roles más comerciales tiene que entender un poco del contexto del mercado. No solamente pensar, ah, sí, en España se pagan muchos impuestos, vale, eso es obvio, pero sino de ver qué puede haber detrás, que entender qué tipo de empresa, qué existe, ¿no? Saber lo básico, ¿no? Que es un autónomo, que es una SL, porque eso te da herramientas y recursos para eso. Pero lo dicho, al final, la curva de aprendizaje se busca reducir a base de volumen y actitud, y en ese sentido vosotros habéis cumplido con creces. Hmm. Sí, porque ahí es muy importante no, no es lo mismo B2B que B2C. B2B, para quien no lo sepa quien esté escuchando, business to business, B2C, business to consumer. Por tanto, en este caso, la curva de aprendizaje para un comercial que quiere adentrarse en B2B, en B2C se suele decir, no, pues, ostras, con que sepas vender ya sirve, ¿no? Porque realmente la venta al consumidor es muy sencilla, siempre es ABC, pero luego business to business se requiere de un aprendizaje especial del producto, del servicio, nomenclaturas, formas de hablar, que ahí en vuestro caso, pues claro, tiene un aprendizaje inicial más complicado. Y en este caso, ya lo has comentado y muchísimas gracias por decirlo, en este caso, el trabajar con el equipo de los chicos que se han implementado, los comerciales, ¿qué destacarías en este caso, además de lo que has comentado, qué destacarías de los chicos? Básicamente es lo que hablamos. Tú puedes contratar talento, puedes contratar a alguien que tenga habilidades, pero la actitud y el hambre viene de casa. O sea, yo no te puedo dar hambre. O sea, o tienes o no la tienes. Esto es así. Entonces, esto es lo que realmente vemos que a nivel de contratación de B2B cuesta de encontrar en todos los sentidos. Entonces, el hambre que ha habido detrás, esa mente abierta, porque puedes tener hambre, pero tener mucho ego y no recibir feedback o no pedir ayuda cuando toca. Entonces, ese punto de equilibrio de, tío, tengo hambre, voy de caza y voy a llamar a los leads a piñón, pero también tengo la suficiente humildad de preguntar cuando no sé, de dejarme ayudar es muy, muy importante y algo que todavía es aún más raro es tener esa confianza de dar feedback, ¿vale? Porque algo que le dije al equipo de Growlab era, oye, cualquier cosa que veáis que no funcione, cualquier idea de mejora, cualquier cosa que os ocurra, decidla, porque para nosotros en el día a día, evidentemente estamos queriendo mejorar, pero hay cosas que no vemos porque estamos sesgados en el día a día y cosas que se han comentado a nivel de feedback, nos hemos apuntado, las hemos pasado y se han implementado en el tiempo que hemos trabajado. Entonces, ese punto es importante, pero realmente lo que marca la diferencia no es que el equipo haya tenido más o menos experiencia previa, sino el tema de lo que no se ve, lo que cuesta realmente de detectar es el tema de la actitud, la confianza y la humildad, que si junta los tres círculos, pues ese punto en el que se une todo es la clave, porque el que tiene el hambre, por lo general suele tener mucho ego y poca humildad, entonces es complicado. Y al revés, el que es muy humilde no tiene la confianza como para llamar o levantar la mano y dar feedback. Entonces ese punto sí que es lo que marca la diferencia y en el mercado se nota eso, porque talento hay en España, talento hay que se puede contratar, pero la parte intangible, la parte de tengo ganas de crecer, pero también sé en dónde estoy y tengo mi lugar, cuesta de encontrar por lo general. O sea que yo destacaría esa parte, que no es lo más sexy, no es lo más fancy, no es lo que el KPI no te lo dice. Te lo dice esto en el día a día. Hmm. Y más tú con el conocimiento que tienes a nivel comercial. Y tú bien lo sabes también que un proceso de contratación, sobre todo en el mundo setters, que en el mundo closers con executive también, pero es volumen. Entonces, justo lo que nosotros hacemos con los clientes es que tenemos un proceso de filtraje enorme. O sea, para llegar a meter uno de estos comerciales que hemos metido en Fiscal, en el proyecto y en la empresa en la que está Paul, en este caso, literalmente hemos desechado a muchos perfiles porque no daban con los criterios que nosotros consideramos que meteríamos en nuestra propia casa. Entonces tampoco lo vamos a meter en la casa de nuestros clientes. Y luego, a nivel ya por la parte de agendas que os han generado, ¿cómo valorarías la cantidad, la calidad, y el nivel de cualificación? Sí, ahí al final es lo que hablamos. Las primeras, no sé, igual la primera semana, primeros días es normal
que haya metido algún lead que no toque, porque lo que hablábamos antes, la curva de aprendizaje es la que es, pero luego ya con el equipo rodado y demás, lo bueno es que cada caso es un mundo y hay casos relativamente complejos. Entonces, más allá de eso, el punto de indagar, el proceso ha sido satisfactorio. La verdad que han tenido a nivel de volumen, un buen volumen de leads y sobre todo la calidad. ¿Vale? O sea, no son leads que dices, uff, cualifica por los pelos o venga, va, hago la vista gorda. No hacemos la vista gorda porque luego estamos perjudicando al closer en la videollamada, sino que son criterios de cualificación que no son negociables, evidentemente por números, por urgencia y demás. Así que tanto en la cantidad como en la calidad, muy bien, hasta el punto de que hemos tenido que abrir más días de agenda. Porque es como Mm, los días que tenemos por estándar ya estaban llenos y hemos decidido abrir un poco más tarde con el riesgo que implica de que cuanto más tarde se agende, el lead se enfríe, se cancele, háganos show, pero bueno, es un riesgo que hay que asumir cuando no tenemos hueco dentro de los criterios que ya partíamos, porque la agenda se llenaba. O sea, es que es una buena noticia, ¿sabes? O sea, por dentro de lo que cabe está muy bien, porque lo que te comentaba, o sea, la solución en este caso no era meter más closers, porque una cuba de aprendizaje de un mes no es una solución para allá. Solución para allá era, pues abrimos un día más o 2 días más después y bueno, pues era algo que está muy bien, porque realmente significa que ha habido un buen volumen de leads agendados y con buena calidad, porque cada booking se revisa. Lo revisaba yo personalmente. mm. Sí, ahí importante, y esto ya para que lo esté escuchando, que se lo lleve como valor, algo que también estipulábamos con el equipo es, ostras, agéndalo el mismo día o como muy tarde mañana, que luego también sucede, ¿no? Que los comerciales justos eso, tienen hambre, entonces dicen, ostras, pues lo voy a agendar, tal, no sé qué, pero controlábamos mucho que lo agendaran en el slot más cercano, que es una cosa que también nos comentasteis, y muy, muy importante. Y luego ya más allá de los chicos, el trabajar con nosotros directamente como GrowLab, que en este caso el contacto directo con nosotros es con Arnau y conmigo. ¿Cómo ha sido la comunicación y la forma de trabajar desde tu punto de vista? Pues la verdad que muy bien, porque básicamente es lo que comentábamos antes, ¿no? El hecho de no solamente de dar ese volumen y salida a esos leads, sino también dar calidad a los procesos. ¿Vale? Entonces, buscamos siempre mejorar y todo feedback recibido de fuera, sin sesgos, de manera interna, porque todos tenemos sesgos al fin y al cabo, pues es muy positivo y que la comunicación ha sido fluida. Más allá de las reuniones, más allá de los mensajes de WhatsApp, el punto es algo que siempre valoramos positivamente, es la parte de que la comunicación sea ágil. Oye, pues si no te respondo por el grupo, escríbeme por privado porque igual no lo he visto o lo pienso y no te respondo porque tenemos muchas responsabilidades que atender. Entonces, eso nunca ha sido ningún problema. Evidentemente, ha habido momentos que la solución no ha sido como ya para allá, pero siempre he estado en la mesa de, oye, mira, los chicos nos han pedido esto, abrir más huecos, tener X funciones en la plataforma. O sea, al final es que quien esté trabajando con vosotros lo vea como un equipo. No es, bueno, le delego toda esa parte y ya se encargan ellos del marrón. O sea, no, o sea, esto no es así. Entonces es, delego esa parte en Grow Lab, pero trabajo con ellos para mejorar procesos, tanto los suyos como los nuestros. Porque es que si no, no tiene sentido. Es como si le Mm, digo, tengo un hijo, y le digo, oye, hazme la comida. Y no le enseño a encender un fuego y tiene 5 años, que no tiene sentido. Tengo que enseñarle mis procesos y ver dentro de esos procesos algo que se pueda mejorar. Porque siempre hay algo que se pueda mejorar, porque no es del todo eficiente, o hay cosas que son redundantes y sobran, o simplemente es porque no es nuestro caso, ¿no? Pero quizá os topéis con empresas que no tienen SOPs, no tienen procesos. Y es como, pues, bueno, pues habrá que empezar a hacerlo, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay que verlo como una sinergia. O sea, no es uno más uno, no es junto Grow Lab con Fitscal o junto Grow Lab con X empresa, sino es unimos lazos y buscamos ir en la misma dirección. Es la mejor forma de hacer las cosas, que si no, no tiene sentido. totalmente. Totalmente. Hay una frase que me gusta mucho que es Dios los cría y ellos se juntan. Y pienso que en Efectivamente. nuestro caso nos ha juntado porque somos ambos muy directos, también toda la parte de vuestro equipo, el nuestro muy directos, muy honestos y querer también lo bueno de tener el punto de vista comercial, ¿no? Por ambos lados, de que sabemos cuáles son los problemas que aparecen en el entorno comercial y tal. Entonces, ostras, la comunicación también, marketing comercial, muy importante, lo que decías antes de comunicar que se está encontrando uno de los leads. O sea que son muy, muy bueno por esa parte. Y ya sería pues preguntarte a quién exactamente le recomendarías GrowLab y qué le dirías en este caso si estuviera dudando si trabajar con nosotros.
Pues básicamente te diría que cada día que pasa pierdes dinero. Es que es así de simple. O sea, a nivel empresa, o sea, no puedes permitirte el lujo de procrastinar una decisión comercial porque estás perdiendo dinero. No, es que ya facturo mucho. Mira, no facturas lo suficiente que te gustaría, 100%. Y si facturas, tienes que tener más margen. Entonces, el punto es que si tienes una base de datos a la que cada día que entra no atiendes a todos esos leads que están, digamos, acumulándose, pierdes dinero porque el each and free, ¿vale? Es que es una realidad, no hay más. Entonces, a partir de ahí, teniendo en cuenta ese punto de vista, es invertir en la solución. No es, bueno, tengo una lista y pongo a llamar a mi prima. Bueno, puedes funcionarte, pero si quieres jugar en la Champions, tienes que contratar a los mejores y gente de top. Si no, puedes a jugar a la segunda división o la pachanga con los amigos. En el mundo del negocio y las empresas, si quieres crecer, quieres facturar, quieres ganar dinero de verdad, no tener un chiringuito, hay que apostar, hay que invertir y el que pone dinero en la mesa es el que al final se lleva el gato al agua. Si no te lo llevas tú, lo va a hacer la competencia. Entonces, elige, ¿quieres ganar tú o quieres aplaudir al otro y envidiar y criticar? Ah, es que tuvo suerte, ¿no? Pues igual fue ágil, contrató a gente profesional, contrató a los e-players, porque una cosa es muy importante, o sea, no puedes pretender tener a Messi, a Cristiano o a Mbappé con salarios de risa. Hay que invertir también en esa parte, ¿vale? Entonces, que seamos conscientes, si quiero tener buenos resultados, tengo que buscar a los mejores, a gente top, a gente profesional y saber que eso es una inversión, no es un gasto, porque mucha gente dice, no, es que esto cuánto me va a costar ya, pero ¿cuál va a ser el ROI de todo esto? Es que el número de empresas no engaña, es que no hay más. Tienes que tener un número de la empresa, porque si no, sí que vas perdido. Es una putada, hablando claro. Uf, uf, lo que uno se encuentra, ¿eh? Dueños de negocio que haciendo decenas de miles de euros que no saben los números, ¿eh? Es bastante, bastante loco. Y ahí, claro, algo que dices que me ha gustado mucho el tema de, imagínate ser el Barcelona o el Madrid, ¿no? Independientemente del equipo, y al final lo que hace que ganes dinero, claramente en su caso también es el merchandising, ¿no? Y otros lados, pero es marcar goles y no recibirlos, pero principalmente marcar goles. Yo lo vería así también como lo que tú dices. Un comercial es literalmente el delantero del equipo. Es ¿a quién más le vas a pagar que no sea el comercial como para que te dé oxígeno en el negocio? Pues al comercial que te cierra la venta, ¿no? O el que te trae esas oportunidades. Entonces ahí está el punto. Ya por último, Paul, no quitarte mucho más tiempo. Muchísimas gracias por todo esto. Lo que más allá de esto, con tu experiencia también en el mundo comercial, ahora también, ostras, has dejado muy buenas pepitas, pero algo que le dirías al mercado, sea a estos dueños de negocio que gestionan sus propios equipos, porque en vuestro caso pues ya tenéis una estructura muy grande detrás, ¿no? Pero esos dueños de negocio que aún siguen gestionando sus equipos, que como mucho tienen un manager, un director comercial y están como tratando de levantarse, pero no están sabiendo correctamente cómo gestionar ese área, ¿qué les dirías a estas personas? Pues básicamente que midan, o sea, porque en lo que no se mide no se puede mejorar. O sea, yo puedo decir, este mes he facturado menos, pero ¿por qué? ¿Cuál es el cuello de botella? Porque los comerciales no cierran, porque no estoy captando leads, porque tengo leads pero no estoy agendando. O sea, ¿por qué? El tema es que midan. O sea, no hace falta tener un Excel con 20 números, o que tengan 4 o 5 números para empezar ya es suficiente y que saber que cada número va acompañado de alguna acción. O sea, es decir, si quiero más leads, igual tengo que crear contenido en redes, invertir en publicidad o hacer las dos. O sea, es Mm, así, es que no hay más. Entonces, cada métrica, cada KPI, cada número va acompañada de, pues, por hacerlo simple, una o dos acciones. Pero básicamente el consejo o el tip va a ser medir. No es que solamente estoy yo solo porque soy un autónomo que quiere crecer, es que da igual. O sea, no esperes ser Apple, no esperes ser un grande para actuar como un grande. O sea, tú ya eres grande, si quieres llegar lejos, actúa como tal. Entonces, básicamente por eso, porque es que luego se deja de dinero en la mesa la gente. Gastas de más, inviertes donde no toca, porque, no, es que no estoy llegando al lead. Ya, bueno, pero igual lo tienes que invertir más, igual tienes que cambiar el mensaje. mm, Mm, es que podemos hablar de métricas, a ti que te gusten y a mí también, pues igual horas, pero tienes que medir leads que entran, cuántos leads que entran pasan a videollamada, de videollamada cuántos cierran, de esos cierres cuántos son en llamada, cuántos son en seguimiento, cuánta gente no se presenta a la videollamada, repescarlos de alguna forma. Es que depende de lo que te quieras complicar, pero con estos 5 números que hemos comentado es más que suficiente para empezar. Pero tienes que ser constante cada día, que son 3 4 números, realmente no te llevan ni 5 minutos.
si tienes un poco de orden, pero básicamente que midan, ejecutan y ya está. Pero es básicamente medir lo que se hace en el día a día. Un juego de números, ¿no? Como se dice en el mercado americano, it's a numbers game. Sí, o sea, el marcador se cuida solo. O sea, yo no estoy pensando, o sea, si yo sé lo que tengo que hacer en mi proceso y sé cuál es el KPI que tengo el cuello de botella, me centro en ese cuello de botella y lo demás no me preocupo. Es que no estoy cerrando, me tengo que centrar en ese número, porque si lo demás va bien, no me voy a preocupar. O sea, lo superviso, evidentemente, pero si tengo ese cuello de botella, pongo el foco y me esfuerzo en ver qué está pasando, por qué está pasando y atacar, pues, la razón principal, porque igual es multifactorial y nos ponemos aquí a divagar, pero si hay muchos factores, pues de esos tres factores, por poner un ejemplo, ¿cuál es el que realmente tiene más peso y hace que ese castillo de naipes se vaya al suelo? Un efecto dominó. Justo. Es un barco y la gente tiene varios agujeros y el agujero que está al fondo, que le está entrando agua, no se dedican a taparlo. Es como no tiene ningún, Mm, ningún sentido. un sentido. Pues Paul, muchísimas gracias. Esto sobre todo por este espacio. Y nada, para quien esté viendo el vídeo, si quieres saber más en profundidad cómo trabajamos, aquí debajo tienes un link donde puedes clicar y puedes tener más información. Y nada, nosotros seguiremos haciendo que los castillos de naipe sigan viento en popa. Así que nada, que vaya muy muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Queda muy bien. Hasta luego. Chao, chao.